Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches, gracias por ser fieles a nuestro programa semanal que hemos dado a llamar Es imposible ser paraguayo, un programa del Club de Ideas, y no tener alguna opinión sobre los grandes temas nacionales e internacionales. En el día de hoy estamos de nuevo con Eduardo Nakayama, mi compañero de camino. Volvimos de San Pablo, estuvimos la semana pasada en San Pablo, por eso no estuvimos haciendo el programa, y también él tuvo un problema muscular, un problema de DNA, data de nacimiento, de vejez. Entonces se lesionó y no pudo estar desde el martes pasado. Yo estaba en San Pablo dando una charla sobre lo que justamente vamos a hablar el día de hoy. Los tres temas que hemos escogido en conjunto con Eduardo para el día de hoy son los siguientes. Número uno, el cambio climático, los daños a la biodiversidad, los incendios que estamos teniendo en el Gran Pantanal, en el Gran Chaco Sudamericano y en la Amazonía, o en la Amazonia, la zona amazónica. En segundo lugar, queremos hablar también sobre la cuestión del impeachment o de los juicios políticos que se están hablando de nuevo aquí en Paraguay, se está hablando de nuevo aquí en Paraguay y hoy en Estados Unidos. Vamos a explicar en qué consiste un juicio político, cuáles deben ser las causas y cómo generalmente se debe dar. Y por último, vamos a comentar un poco sobre la crisis o la recesión económica que estamos sufriendo en Paraguay y los pronósticos de bancos y de calificadoras de riesgos y también de algunas organizaciones no gubernamentales, de economistas independientes, que ya hablan que la economía paraguaya en el 2019, si no crece, es decir, si tiene un crecimiento cero, va a tener un crecimiento negativo, dicen algunos. Y bueno, con estos tres temas damos inicio y le saludamos a Eduardo Nakayama. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Víctor Raúl. Un placer estar en contacto aquí contigo, con toda la audiencia de TV 5 Días, que nos acompaña todos los martes, a veces a las 20, a veces a las 20:30, o a veces a las 20:30 como hoy. ¿Verdad? Como bien dijiste, la semana pasada estuvimos por San Pablo. Víctor Raúl estuvo por un evento académico, también yo estuve por la capital paulista por otro evento académico en la Universidad de Susano, que es Gran San Pablo, en la área metropolitana, en Mollí das Cruces y también en la capital. ¿Estuviste en Mollí? Estuve en Mollí. Ciudad de descendientes japoneses como tú. Muchísimos descendientes japoneses. Sí, son hortifruticultores. Sí. De ahí come San Pablo. Uno de los principales proveedores de lechuga del estado de San Pablo y del Brasil. Y también, lógicamente, de otras frutas, de otras hortalizas. Tiene una de las principales plantaciones de té verde fuera del Japón. Está en Mollí das Cruces. Y lo interesante, eso comparto un poco con la audiencia. Mollí das Cruces es una ciudad fundada en 1560 por los portugueses.
¿verdad? Mochí de las Cruces es un KQP más o menos para ubicar a la gente, ¿verdad? Exactamente, Distancia. así mismo. Una Está a especie de unos 50 kilómetros. kilómetros, 50 kilómetros, pero lógico, entre San Pablo y Mochí de las Cruces uno no nota una diferencia entre una ciudad y otra porque es continuo, está totalmente urbanizado. Uno va en tren, ¿verdad? El tren te demora unos 50 minutos para llegar, ¿verdad? Y lo simpático es que, o lo curioso mejor dicho, es que me comentan, bueno, yo sabía algo de que Mochí de las Cruces era un enclave bandeirante. Sí. O sea que todo el estado de San Pablo, o principalmente lo que se originó desde el litoral, la capitanía de San Vicente, la ciudad de Sao Paulo y también las ciudades de esta donde tiene un polo universitario muy importante, Bauru, y Mochí de las Cruces, son ciudades viejas, antiguas de los bandeirantes. Y a partir de allí ellos hacían sus entradas, sus bandeiras y sus monzones, incluyendo las entradas que hicieron a Paraguay, ¿verdad? Y me dicen ellos que Mochí viene de una palabra guaraní relacionada al río de las serpientes. Entonces yo comienzo a tratar de entender de dónde Mochí, y me dice la persona ahí, el referente, me dice en Mochí, me dice, ¿verdad? Y de en Mochí quedó en Mochí. Entonces, lógicamente nosotros hicimos la etimología y con otro paraguayo que estábamos, y es Boy. Es muy el agua de las cobras, o de la serpiente, porque pasa un río sinuoso por la ciudad que es uno de los únicos ríos de allí que desemboca en el río Paraná y no que va al Atlántico. Porque está más cerca del Atlántico. Sin embargo, este río recorre y va hasta... Exactamente, ¿verdad? Este se une al Tieté posteriormente y es afluente del sistema hídrico del Paraná. Entonces, Mochí de las Cruces sería Boy de las Cruces. Sí. Entrando en el tema, estuve también en Sao Paulo en una, vamos a decir, evento académico, la Plataforma Global de Ciudades Sustentables del Fondo GEF para el Medio Ambiente, ya estamos entrando en el tema. Hoy o ayer comenzó no sé si se llama la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Sí, exactamente. Y uno de cada 3 países se compromete en ser carbono neutro para 2050. Eso significa que 65 países emitirán 0 CO2 para 2050. Y cuando estuve allá se habló también de esto. Estaba en San Pablo, me invitaron a una conferencia sobre la biodiversidad y el Paraguay. Este es el Valle del Paraguay, que es... Paraguay sería una traducción, yo les traduje a los colegas brasileños, estuve practicando mi portugués. Y primero les hablé en guaraní, y los traductores enloquecieron, porque había de 50 nacionalidades. Mucho inglés, mucho francés, africanos, muchos chinos, había traductores de mandarín. El mundo está totalmente globalizado. Y me fui yo y comencé brevemente y le dije, y le dije, segura, probablemente los intérpretes estarán apavorados, le dije. Y se rieron todos los intérpretes. Y le dije, bueno, lo que acabo de hablar en la lengua en la cual acabo de hablar y saludarlos, es la lengua que dio la toponimia o la nomenclatura de todos los ríos, arroyos, sierras que hacen a la biodiversidad del Valle del Paraguay, del Valle del Tieté, donde estamos acá, del Planalto, de donde nace el río Paraná, que es allá en Goiás, de lo que sería Caraioga, que es el Carioca, y antes de matarlos, porque los matamos a todos, y estaban todos apavorados y se reían los brasileños. Nosotros, ellos tuvieron tiempo, porque hace 4.000 años que ellos dieron nombre a estos ecosistemas que hoy los estamos destruyendo. Y así comenzó un poco la charla. Y realmente la mía fue la más perení, pero no me gustó. Pero después le escuché a los Poguazú y pude verificar que estamos en algo que nunca yo escuché en mis 50 y pico de años, que es los límites del planeta. Se está llegando a los límites
de recursos naturales, a tal punto que los glaciares se están derritiendo a una velocidad superior a la del promedio, que es, creo que uno cada X años, 1 o 2 grados cada X años, está subiendo los glaciares mucho más rápido. Los polos se están derritiendo de manera mucho más rápida. Y una de las cuestiones que me llamó la atención, y ahora veo también en la cumbre de las Naciones Unidas, es la transición energética es lo que nos puede salvar. Jamás dice europea, eso quiere decir Mercedes-Benz, una de las marcas que nos apoya este programa, la apoya más adelante, acaba de declarar la muerte del motor a combustión. Dice, el motor a combustión ha muerto. Para dentro de 3 o 4 años, Mercedes ya no va a hacer más motores a combustión. Y leo acá que la cumbre del cambio climático, donde estuvo esa niña, que después vamos a hablar de ella, prácticamente dice que si no hacemos una transición rupturista, no una así superficial epidérmica, que es el cambio en la matriz energética, en la matriz energética productiva, en la matriz energética doméstica, que es para los hogares, de donde viene la energía eléctrica, ya eso supe, y en la matriz energética de la movilidad, cómo nos movemos. ¿Vos sabías que existían autos eléctricos? Un tercio, anda recorriendo en Twitter, un videíto donde en los orígenes, en la génesis de la movilidad automovilística, la mayoría de los autos eran, no era la mayoría, un tercio de los autos eran eléctricos. Y después Tesla perdió la batalla, le ganó don Enrique Ford. Le ganó don Enrique Ford con el señor Rockefeller, porque Rockefeller quería vender su petróleo. Esa es la introducción. Y a partir de allí también un poco la reflexión es, y por otro lado, el calentamiento y la irresponsabilidad nuestra, una presión antrópica alta y una presión tributaria baja hace que hoy nosotros no podamos tener ni siquiera aviones para combatir los incendios, ni guardaparques para poder prevenirlos. Gendila Amazonas, Gendila la Gran Pantanal, Gendila Chaco. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, fíjate, Víctor Raúl, en el tema de los incendios forestales en el Chaco específicamente. Teníamos un lindo programa para el martes pasado, que lamentablemente no se pudo dar, pero quiero agradecer a Ricardo Lulián y a Diego Guadalupe, que estaban preparados para venir, pero yo sufrí este accidente, tuve un accidente, ¿cómo te voy a decir? Traumatológico. Por eso estoy con el bastón, porque el doctor Callizo me recomendó utilizar, no le hice caso. Me fui a San Pablo, me fui a Cabezadura, Canatá, me fui a San Pablo, me caí ahí cerca de República, ahí en el metro de República, y a partir de allí tuve que hacerme de bastón para no empeorar la Santa Ifigenia. Cerca de São Bento. Sí, estación de São Bento. São Bento. Está ahí la estación. Está São Bento, está la República, y después llegar a C. Esa era la línea amarilla. Ahí está. Viste que ahí o Verapaz. Yo digo que la línea amarilla del metro de São Paulo es más lindo que cualquier metro de Suiza. Y Pipona. Realmente mejor que los subterráneos de Santiago de Chile. Bueno, y contame, te caíste y no vinieron nuestros amigos por eso. No vinieron nuestros amigos por eso, ¿verdad? Pero quiero resaltar que, de acuerdo a los informes que se manejan, ¿verdad? El incendio forestal en la zona de Agua Dulce viene de Bolivia. Sí, lo han comentado, con los vientos. O sea, yo creo que este tema de los incendios supera cualquier cuestión ideológica, tributaria, lo que fuera. Hay incendios en Venezuela, hay incendios en Colombia, hay incendios en Perú, hay incendios en el Brasil, una cantidad de focos sin precedentes. Hablamos de más de 70.000 focos de incendios en los distintos lugares en Brasil. En Bolivia, en Paraguay se está quemando nuestro Chaco. Realmente es alarmante. Hemos visto incluso estancias enteras, zonas productivas, donde la pastura se ha comido, el bosque se ha desintegrado, todo ese ecosistema, la fauna, la flora,
¿verdad? Y decían algunos productores de la zona que ellos no tienen idea de qué va a pasar. Estancia entera, dice que se llama. Estancia entera se quemó, Aquí en Paraguay. la de un uruguayo que estaban mostrando que Se quemó toda la estancia. el casco, la Se casa. fueron a buscarle el helicóptero Al tipo. a todos los que estaban allí, a los peones y todo, porque ya no había forma de salvar. Entonces tenían que salvarle por lo menos a la gente. ¿Verdad? Pero era así un infierno. San Pablo se oscureció, te habrán comentado. La ciudad de San Pablo dice que a las 2, 3 de la tarde un día se oscureció. ¿Y Asunción no se oscureció? Acá también tuvimos nosotros 2 o 3 días donde el nivel de contaminación del aire estuvo peor que China. O sea, está fea la situación. Yo creo que nosotros y los gobiernos de la región y de todo el mundo tienen que tomar muy en serio esta situación. Tienen que tener de alguna manera planes de contingencia. Yo digo nomás y recuerdo, ¿verdad? Yo solía ver siempre que en los Estados Unidos tenían los sistemas de cómo paliar los incendios forestales. España también era famoso por los incendios forestales, ¿verdad? Australia también es famoso por los incendios forestales. Pero acá yo no recuerdo que hayamos tenido algo de esta magnitud. En la época de Stroessner no había esa cosa. Y Pero mira que no hay que decir más que es dictadura, porque podemos irnos presos. Anina, dice. Viste que está prohibido. Más de la brodía. Y Alfredo Stroessner, Boli, prohibió de que se diga que es dictadura. O sea, que yo voy a decir que es dictadura, vamos a ver si me llevan preso. Ya me firmo preso. En la época era dictadura. No se puede decir que No se puede decir porque dice no se puede decir que el dictador Alfredo Stroessner era un puede pedófilo. ¿Eh? No se puede decir que era un pedófilo. No se puede más. No se ¿Por puede qué más. no se puede decir que el No dictador sé. Alfredo Stroessner era un pedófilo? Y porque dice que... No se puede decir que se encontraron ahora restos óseos en algunas casas. en su casa en Acaray. Ahí encontraron eso. Eso ahora yo leí. No se puede decir que desaparecieron cientos de personas. No se puede decir que se torturaron miles de personas. Yo ya que entrar en la cuestión política. Yo voy por andunte. La niña. Claro, yo no estoy afirmando, se va por andú. Yo pregunto. Bueno, volviendo al tema, estuve pensando y exponiendo en Brasil que la Asunción es el epicentro de 3 grandes ecosistemas que hoy están en serios problemas. Número 1, los bosques atlánticos interiores, dicen los que saben hablar, y que se inician en las sierras ahí de Curitiba y llega hasta acá, hasta Asunción llega, Sí, que es señor. el camino del Tapé-Avirú. Sí. Que era la highway que usaban los guaraníes. Llega hasta el cerro de la pared. Hasta ahí, el Tapé-Avirú. Sí. Bueno, Mata Atlántica. Mata Atlántica. La Mata Atlántica es el primer ecosistema que está siendo arrasada, la Mata Atlántica, por el crecimiento de la agricultura intensiva, Área de siembra. área de siembra. En segundo lugar, el Gran Pantanal, porque del Gran Pantanal viene el majestuoso río Paraguay que riega a Asunción y a más de 60 ciudades paraguayas, creo que, si no estoy equivocado. Y en tercer lugar, el Gran Chaco sudamericano, que termina también en Asunción. O sea, el Chaco viene hasta Asunción, el bosque atlántico interior llega hasta Asunción y el Gran Pantanal llega hasta Asunción a través del río. Entonces, Asunción es un hub, es una especie de epicentro de 3 grandes ecosistemas que están en graves problemas. Y veo que estos ecosistemas son multinacionales. Y los problemas medioambientales son globales, pero los recursos son locales y son escasos. Por ejemplo, Asunción, como ciudad, es una ciudad que recibe a 2 millones de inmigrantes diarios que vienen de Gran Asunción, que son en gran medida paraguayos. No inmigrantes. Visitantes, pendulares, inmigrantes pendulares. Entonces, inmigrantes pendulares ya eso es. Vienen, trabajan y se van a la tarde. Bueno, por otro lado, se expulsa mucha gente de los bosques atlánticos interiores ¿cómo se llama ese? Al bañado, y hoy tenemos 100.000
bañadenses sin casa. ¿Vos sabías que una quinta parte de la población de Asunción no tiene casa? Escribí un artículo en 5 días ayer sobre el déficit infraestructural en el Paraguay, entre los cuales el déficit habitacional probablemente uno de los más importantes. 1 millón de casas, dice el MUV, antiguo Senalitat. 1 millón de unidades habitacionales. Eso equivale a 6.000 millones de dólares GDP. O sea, 6.000 millones de dólares se necesita para que tengamos. Y eso crea una masacre medioambiental. Nosotros tenemos una Asunción. ¿Vos sabías que en Asunción no se trata la cloaca? Sí. El 4% de la cloaca nomás tiene un tratamiento ahí y el 96% de la cloaca de Asunción y de Asunción va a las capas subterráneas y va al río Paraguay, así. Desde, como dije creo ya varias veces en este programa, desde 1537, Juan de Salazar y Espinosa fundó Asunción. Nosotros nunca tuvimos una planta de tratamiento de aguas negras. Y ahora se está terminando una ahí en la costanera. Lo inició el gobierno de Cartes, debemos reconocer, y lo está terminando este gobierno, la primera planta de tratamiento de aguas. Bueno, lo que quiero decir nomás es que el problema medioambiental no es solamente rural, no es solamente en el campo, sino que también está en la ciudad. Y acá lo que hay también un verdadero caos medioambiental y una masacre de la biodiversidad. Quiero aprovechar lo que estás diciendo, Víctor Raúl, porque justamente Paraguay es uno de los países que tiene el urbanismo o la urbanización tardía. Brasil hace años que tiene más del 90% de su población. Sí, nosotros tenemos 65. Argentina también. Ellos están en 85. ¿Verdad? Nosotros, sin embargo, recién en el censo del 2012 superó el 50% de población urbana a la rural, que históricamente fue mayor la población rural. En Brasil, habrás visto ahora, hay Ministerio das Cidades. O sea que hay un ministerio que se encarga de planificar todo esto que vos estás mencionando, ¿verdad? Y nosotros no nos estamos fijando en las necesidades que vamos a tener a futuro en relación a las ciudades. Sí. Nosotros necesitamos, según el ICES, Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, un estudio que hizo el BID, aproximadamente 8.000 millones de dólares, mi querido amigo Eduardo, en el Gran Asunción para paliar el déficit infraestructural. La ciudad de Asunción es un caos y el Gran Asunción es otro caos mayor debido a la enorme, ¿cómo se dice?, la brecha infraestructural dentro de una urbanización tardía y maltrecha, desordenada. En francés se dice aquilombada. ¿De dónde viene la francés? Bueno, es decir, es un quilombo, ¿verdad? Es un quilombo. ¿Quilombo qué quiere decir? No vamos a decir quilombeu. Quilombeu. ¿Verdad? Para que sea francés, porque si no me van a creer. ¿Cómo es que el quilombo qué era? Ceja tu quilombo. En Brasil no, no estaban los esclavos. El quilombo es originalmente un espacio donde los esclavos que escapaban, ¿verdad? Se juntaban con indios, etcétera, etcétera, y eso era un quilombo, era como un gueto clandestino en la selva donde se juntaban. Y era desordenado todo. Claro, entonces de ahí toman la palabra los argentinos, ¿verdad? Y lo transforman al famoso lunfardo rioplatense como sinónimo de desorden, ¿verdad? Y luego ese sinónimo de desorden pasa a ser sinónimo de burdel. Porque en el burdel, lógicamente, hay también un desorden y qué sé yo. En una época. Perfecto. Bueno, creo que hasta acá vamos a llegar con el tema del déficit, del caos medioambiental, de la calidad de vida. Ayer escribí un artículo en 5 días donde yo decía, ya que el Estado no nos da calidad de vida, ¿qué tal si le compramos, eso te va a gustar a vos, calidad de vida al sector privado? Con las alianzas público-privadas. ¿Qué tal si nos hacemos concesiones, como la ruta 2 y 7, que a toda bala está viniendo, no sé si viste? A toda bala viene. Ya llegó a cuando lo dio, ya va a llegar otro poco. Con toda la vida hablamos de eso nosotros. Sí, hablamos. Y yo prefiero nomás, ya que el Estado no va a poder, vamos nomás ya a pagar el peaje. MSV, y pues ahí está la servicio, y vamos a probablemente tener que ir hacia comprarle calidad de vida al sector privado. Estaba yo pensando en mi artículo de ayer, ¿por qué no
pensar en que la extensión de redes de cloaca, la extensión de redes de energía que falta también, la extensión de redes de cloaca y agua potable, no falta baño. Entonces, ¿por qué no le entregamos en parte a un sector privado o a una alianza público-privada? Y también, viste que las cañerías, o Capupán la cañería de agua, porque son muy antiguas en Asunción. Entonces, ¿qué tal si es que se le plantea a la ANDE de que haga una APP con un sector privado, cambia las cañerías y ¿cuál es el lucro del sector privado? Va sobre el ahorro del agua. O sea, antes yo producía 1000 litros de agua, pero vendía 500 nomás. Porque el otro 500... Perdía. Claro. Entonces, si ahora yo produzco 1000, pierdo 10%. Entonces, vendo 900, voy a vender, ¿verdad? El delta va a ser 400. Y sobre 400 vamos y vamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. Ese tipo es lo que de Eficiencia. De eficiencia es lo que estuve yo pensando y escribí. Como siempre escribo una columna. Me gusta el nuevo Víctor Raúl Benítez porque lo estamos liberalizando. Cualquier Yo estoy hablando, día. ojo, que yo estoy hablando de liberalizarlo ideológicamente. Ideológica, sí. Porque ese es el camino. Y creo que vamos a tener que irnos hacia eso porque en realidad la ineficiencia del Estado es tan grande. No estoy hablando de corrupción y eso. Eso ya es otra cosa que podemos hablar otro día. Pero la ineficiencia del Estado es tan grande que escribí un artículo que se llamaba El déficit infraestructural como negocio privado. Escribí un artículo ayer. Y estaba un poco motivado. Como siempre comienzo con tengo una idea y termino con así no da gusto. Todos mis artículos tienen un solo comienzo y un solo final. Y tuvo bastante éxito. Me llamaron muchos amigos y me dijeron que realmente sería una salida. Además de que no recaudamos luego lo suficiente como para disminuir el déficit que tenemos en habitación, en infraestructura, en agua, en saneamiento, en EREA. Y con eso terminamos el tema medioambiental. Me gustaría entonces dar inicio al segundo tema de la noche que habíamos publicado. El segundo tema que tenemos que tocar, sí. Y la pregunta que te hago, en todo caso, y comentamos es, ¿qué tienen en común el señor Donald Trump y el señor Mario Abdo Benítez en los meses de julio, agosto y ahora estamos ya en septiembre? ¿Qué tienen en común? They have two things. Dos cosas. Bueno, ellos tienen dos cosas, ¿verdad? En común, según estuvimos hablando. En común. Más cosas tienen en común. Primero que son republicanos los dos. Son Asociación Nacional Republicana. Claro. Partido Colorado y el otro es Y el otro Partido es el Republicano. Partido Republicano. Con la diferencia que uno es el rubio republicano, el otro es el morocho republicano. Esa es una primera diferencia que hay. Vamos a la coincidencia. Vamos a la coincidencia. Vamos a la Pero siguiente. también podemos hacer la diferencia. Claro, bueno, la segunda, segunda coincidencia es que los dos estuvieron pasando por algunos comentando más No, el de Donald Trump es hoy. Me hiciste reír con tu tema del morocho. Estuve nomás yo hoy y estaba comentando con Eduardo recientemente, antes de iniciar el programa, que el 26 de julio del 2019, creo que también en esa época explotó aquí el tema del acta y casi hubo un juicio político con relación al Poder Ejecutivo paraguayo. Y en ese mismo periodo, hoy salta a la luz, le pillan a Donald Trump que él también andaba haciendo algunas cuestiones secretas que no se compadecen con los protocolos éticos de un señor presidente. Lo que me acabo de enterar y te he comentado es que la señora Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, ella es demócrata, le va a hacer un juicio político a Donald Trump. En Paraguay sería una vireza. Por una vireza. Nosotros por cosas más grandes no pasa nada. no pasa nada. Pero la vireza es que él agarró el teléfono y le llamó al presidente, te pasé ahí a vos, voy a leer luego porque Al presidente de Ucrania. de Ucrania, cuyo nombre no recuerdo, y por eso voy a tener que leer porque estos ucranianos tienen nombres difíciles, y dice así: el escándalo político que lleva
a un impeachment, como dicen en inglés, implica al presidente de Ucrania, cuyo nombre voy a leer enseguida. Dice que le llamó y le dijo, che, presidente. Volodymyr Zelensky. Vea, al señor Volody ese, y le dijo, ¿qué informaciones vos tenés sobre Joe Biden? ¿Qué informaciones vos tenés sobre este tipo? Porque parece que él estuvo haciendo algunos negocios no tan santos en Ucrania, y el valor del mamotreto es de 250 millones de dólares. Yo te estoy por dar, o sea, yo te voy a dar una ayuda de 250 millones de dólares, pero no te voy a dar si vos no le bloqueas a mi futuro oponente demócrata para la elección de 2020. Eso hizo Donald Trump, y por eso nomás, esto, González Dar, por ejemplo, esas cosas, Claro. ¿verdad? Hacía pero por día. Y ahora, y no pasa nada. Y ahora lo hizo el señor Donald Trump y está en las puertas de un juicio político. Dice que el señor Trump le dijo a su jefe de gabinete interino, el señor Mick, que retuviera la ayuda al menos una semana antes de la conversación telefónica. Le dijo, no le vayas que girar hasta que yo te diga go o hasta que yo te diga no mandes nada. Y le llamó y le extorsionó al presidente de Ucrania. Parece que le pillaron o pillaron a Donald Trump y está a punto de un juicio político. Eso pasó en julio y hoy salta a la luz. Del mismo modo, ayer, el señor, esto ya lo sabrás, el señor Godoy, Sergio Godoy, dijo, Hay que seguir con el juicio político. este tipo no va a terminar su mandato. Enrique Riera. Enrique Riera fue peor. Dijo, ñamoseanacoa, más o menos. Y hoy se calmó un poco porque inclusive, viste que el Partido Colorado es un partido que tiene la característica de ser oposición al mismo tiempo de ser Oficialismo. oficialismo. Así como el Partido Liberal también a veces tiene una parte que siempre es oficialismo, que a veces juega a un poquitito. El Partido Colorado tiene la característica de ser oposición y oficialismo al mismo tiempo. La oposición actual del señor Mario Abdo Benítez ayer volvió y vuelve a haber una amenaza, ahora la redundancia, de que podría haber un juicio político. Coincidencia. Ah. Se le está tomando la declaración a Darío. ¿Quién es el señor Darío? Darío Messer. Darío Messer, sí. Claro. O sea que cuando le toman la declaración a Messer, acá hay amenazo, como diría el paraguayo. ¿Y vos te acordás que un tiempo, Rehenes mutuos. un tiempo acá, cuando ocurría una cuestión política grave, pum, saltaba algo del EPP? Explotaba una bomba, pasaba esto, cualquier cosa. Sí. Parece mentira, pero suele ocurrir así también ahora con el tema del juicio político y Messer. Sí, el señor sale, según yo huelo es así, 2 tapas de uno de los diarios más grandes del Paraguay, o de los 2 diarios, 2 tapas de los diarios más grandes del Paraguay, dicen, Messer parece que va a empezar a cantar, dice, y ahí saque juicio político. ¿Eso qué quiere decir? Que los que amenazan con el juicio político le están pasando un metamensaje, dicen los psicólogos, a Mario Abdo Benítez y le dicen, Mario Abdo, habla con tu socio. Eso es. Vamos a hacer una especulación, ¿se puede? Mario Abdo, saque juicio político, decirle a tu socio Bolsonaro que no le apriete tanto al señor Messer. ¿Vos pensás que en ese nivel es? Puede ser. O sea, en el caso que estamos ahora hablando, específicamente de Riera y de Godoy, no creo que sea así. Es decir, Godoy dice que es uno de los más independientes dentro del exacto, Condor Colorado. es lo que te iba a decir. En el caso de Riera, Riera creo que está volviendo después de su suspensión. Sí, y quería holofotos. ¿Verdad? Entonces él no estuvo, digamos, presente durante todo el periodo candente del tema del acta secreta y todo eso. No participó y recién ahora está teniendo micrófono nuevamente. En el caso de Sergio Godoy siempre ha sido coherente en su postura de que debía de habérsele hecho un juicio político a Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Aún después de que Horacio Cartes bajó línea, Sergio Godoy continuaba afirmando de que
fue un acto de traición a la patria. Lo ¿verdad? dijo ayer otra Y vez. dijo que fue la más grande traición a la patria de la historia, ¿verdad? Y que debía irse Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Nosotros coincidimos, yo he coincidido con muchas personas, de que el juicio político a Mario Abdo Benítez se tenía que haber hecho. Porque hoy día Mario Abdo Benítez es un títere. Mario Abdo Benítez no tiene gobernabilidad, no tiene ningún sustento político, no tiene, o sea, salvo algunas excepciones, diputados y senadores ex Añetete, hoy están alineados al cartismo nuevamente. No tiene serio? fuerza, ¿Están claro. volviendo? Pero vos no viste esa foto en la casa de Carte, cómo aparecían todos allí, alineaditos como vela. Hasta está toda apurada. Pero por supuesto. Por supuesto. Y si dependen de lo que, O sea, lo que diga. lo que vos me estás queriendo decir y le estamos queriendo decir a la audiencia es que el que reina no gobierna y el que gobierna no reina. Y en este caso no puede ser mejor el ejemplo. El poder trae el poder. Claro. Él perdió todo poder, perdió toda independencia, toda autonomía. Yo lamento, zombie, nomás, padre. yo lamento nomás que esté tan debilitado el gobierno, porque estoy mirando las estadísticas. Todavía no voy a entrar en el tema 3, que es la crisis o la recesión económica, pero no nos conviene a nosotros, mi querido Eduardo, vos sos hombre de negocio, yo también tengo algunos intereses comerciales en el Paraguay, y todos tenemos algunos negocios o estamos relacionados a... Pero iba ahí con la situación. ¿Verdad? Claro. Y cuando sale un señor Riera o sale un señor Godoy y dice, este tipo no va a terminar luego Su mandato. su mandato, marapio la bella poitereita la plan unía. Porque cuando no vamos hay gobierno, seguro que la gente entiende guaraní, ¿verdad? Sí, Podemos claro que hablar guaraní, entiende. somos Claro que bilingües en el entiende. Paraguay. Claro. Entonces, eso genera, porque el rol de los líderes políticos también es lo que se llama generar expectativas, porque los actores económicos y sociales, por ejemplo, los que van a invertir o los que van a emplear, se basan en expectativas. Yo me baso en expectativas, vos te basas en expectativas, vos sos director en el mundo de los servicios de grupos de empresas, y sos gerente, sos manager de eso. Entonces yo nomás veo que eso no hace bien a la economía, porque tenemos pronósticos que dicen que el Producto Interno Bruto en el Paraguay en el 2019 no va a crecer. Entonces, esto está medio jodido. Hay una cosita, quiero hacer un comentario Sí. sobre eso, Víctor Raúl. Iba a mirar ¿verdad? acá un artículo. Porque Decime. es muy importante lo que estás Se mencionando. retroalimenta pues la política con la economía. De hecho, Eligio Ayala en la política dice que el plano económico es mucho más importante que el plano político. Claro. Si las cosas están bien, el plano político pasa a segundo plano. O sea, es algo casi irrelevante. Porque hay plata. ¿verdad? Eso Entonces, pasaba en Paraguay mucho tiempo. y fíjate que acá el problema de Mario Abdo Benítez, el problema, hablo económico, es anterior al tema del juicio político. Claro, él andaba bien políticamente. Él estaba por lo menos No, pero sólido. Era winner, le ganó a HC. Era un Claro, winner, él era winner. Estaba sólido, estaba bien posicionado, ¿verdad? Si bien todo el mundo le hinchaba el famoso desastre con Marito, qué sé yo, no pasaba de ser una broma, No pasaba eso. ¿verdad? Porque vos, yo y otra persona... Profecía autocumplidora no, no, no pasábamos, o sea, para nosotros era más una cuestión Para de mí era una una broma. propaganda Para mí era, sí. anti-Marito que otra cosa, ¿verdad? Nada, No más que eso. No más que eso, ¿verdad? Ahora, después de que pasó lo que pasó, se perdió la confianza de Marito y se desplomó su figura, ¿verdad? Entonces, la cuestión económica, esa... vos me dijiste que no hablemos de recesión, ahora sí, pero antes teníamos que hablar de desaceleración, Sí. ¿verdad? Ahora ya hay recesión ya. Ahora ya Porque estamos ahí con un pie. La economía crece menos que la población. Claro. Entonces, nosotros cuando hablamos de desaceleración Sí. en el primer semestre, sí. en el primer semestre Ahora del ya año, iba y 20 más. ¿vos pensás que hoy íbamos a seguir hablando que desastre con Marito si es que la cuestión económica estaba bien? No. Obama. Iba a terminar el tema. Entonces yo no creo que esto de que se siga hablando del tema político, del juicio político, eventual juicio político a Marito, sea, digamos, un tema
que afecte la economía. La economía ya estaba afectada. Ya está. Ya estaba afectada antes de esto, ¿verdad? Y cuando vos le tenés a una persona que está liderando un gabinete que no está ejecutando el presupuesto como se espera que lo haga, o se esperaba que lo haga, porque ya pasó un año y no está arrancando todavía, ¿verdad? Entonces, hay que ver si cambiando quizás los actores o cambiando todo el gabinete, porque hizo unos cambios, amagó, le mantiene al hermano, ¿verdad? Que es muy cuestionado. Sí, ¿verdad? sí, sí, Entonces, finalmente en puestos clave no hizo los cambios que se esperaban, ¿verdad? Sí, hoy nomás, parece que hoy inclusive, lamentable es, pero me quiero reír demasiado. El presidente, seguramente mal asesorado, yo lo quiero exculpar, se dice exculpar Sí. al señor presidente, pero yo no sé qué cachín deben ser sus asesores que le presentan a un señor que dice que va a venir a montar una fábrica de autos en Paraguay. Y acá algunos amigos me dicen que hay que decirle al presidente que le diga que él tiene que filtrar, él tiene que tener un sistema de inteligencia que filtra a la gente que va a hablar con él. Y se sacó la foto con un chanta que dice que va a venir a fabricar Lamborghini. Y él ya prometió en Santiago del Estero, ¿obvio no le dice? Él ya prometió en Santiago del Estero y en otras ciudades más. Parece que es un chanta, ¿verdad? Un señor, se llama Jorge Fernández, profesión chanta, y vino a chantear y el presidente cayó en la trampa. Le recibe. Le recibió y se sacó foto y encima se ufana el señor presidente. Y ahora es tendencia se dice en las redes sociales. ¿Cómo se dice? Trending Trending topic es ahora que, oye, Pucapal año de presidente. Pues hace rato lo ya de trending No, topic. pero ya. O sea, el desastre, el Pero, hashtag desastre con Marito creo es que mundiales. creo que va a ser tapa mañana en 5 días. Me ha comentado aquí nuestro directorio con quien estuve conversando recién. Me dice, Víctor, vamos a tener que poner la tapa, lamentamos tanto. Pero este señor Jorge Fernández es un chanta profesional y estuvo acompañado de la señora ministra de Industria que le creyó el cuento y del señor viceministro de la Industria o del Comercio y se fueron junto al señor presidente. Yo creo que el señor presidente debe tener un sistema de chequeo y el chequeo lo puede hacer un mitaí de 18 años que maneja las redes sociales, verifica, Googlea. me quiero nomás reír porque yo tengo un montón de mitaí que le ofrezco al presidente gratis que viene en mi casa. O sea, mañana nosotros podemos irnos, por decirte, a Venezuela Sí. y visitarle a Maduro Sí. y decir que nosotros somos dueños de pozos petrolíferos Sí, en Paraguay. sí. No, van a dejar entrar. Voy a mí, por ejemplo, con esta pinta no tenemos. No, voy a decir que no, Dios. No. Pero niego. No, pues podemos hablar más o menos, ¿verdad? Oye, chico, vamos a decirle. Pero yo te tenemos cuento que petróleo. el señor Jorge Antonio Fernández García, ¿verdad? Tiene un marcante y todo, se llama Joan Fercí, que es su nombre artístico. Y se presentó, viejo, acá está teñido de rubio, hoy estaba teñido de negro. En serio. Y tengo vergüenza realmente, yo, ¿verdad? Que yo no sé cómo Rediex no le chequean al señor presidente. Yo no lo culpo al presidente. Yo sé que un presidente debe tener, Claro, él recibe nomás él ya. recibe nomás ya. Y algunos le prometen que van a convertir oro de la basura, otros vienen y le dicen que van a hacer esto y aquello, y él recibe. Él tiene que recibir. Pero acá tiene que rodar unas cabezas de que su sistema de inteligencia comercial doy coy. Le hacen pasar pelada. Este tipo será, acá está, dice, una fábrica de Lamborghini en Santiago del Estero. Dice, quiere instalar una fábrica, el empresario y diseñador de autos mexicano. Vuelve a la cara con la idea de hacer uso de sus derechos que él tiene de Lamborghini. Justamente la otra vez estuve hablando con el señor Arias, que es el mayor importador de autos del Paraguay. Y me dijo él que él iba a traer Lamborghini. Le dije, reservame uno, le dije. No, pero tenés que decirle que hable con este señor. No, ya, ¿para qué me va? Él pues me vende a mí los autos que yo uso. Y
Me dice, Víctor, vení nomás ya a llevar tu auto, porque iba ahí la situación, las ventas están bajas. Y Alfa Romeo también va a traer. El Alfa sí, Catumba, ella llegó, porque ese usted diré. Pero el Lamborghini, ahora él tiene que hablar con lamentable, realmente, en un momento de crisis económica. Y entramos en ese tema. El tercer tema de la noche, tenemos ya un tiempito, es el tema de la recesión que según Santiago Peña, economista, es ministro de Hacienda, ya es una recesión. No lo digo yo, lo dice el ex ministro de Hacienda. Un colorado. No vayan a hacer malo, Víctor Raúl. Lo dice un colorado, que era liberal, pero ahora ya es colorado otra vez, ¿verdad? Eso se llama Colorado Fast Track, o sea, a toda bala llevo colorado. Pero respeto sus opiniones como economista, en este momento dice que estamos en una recesión. Él es un alto ejecutivo del banco... ese es la banco... Banco Mambay. Banco Basa. Banco Basa, y que donde funciona la puerta giratoria. Viste que vos podés ser empleado público, después ser empleado privado, en 24 horas vos podés entrar, salir. Eso es prohibido en otros países. Uno puede salir del Estado e irte inmediatamente al sector privado. Eso es prohibido, porque vos llevas lo que se llama inside information. Pero aún así, yo creo que el señor Peña en este caso tiene toda la razón. El Paraguay está en una recesión. El IMAEP, el indicador de la movimentación de la actividad económica, ya hace rato del Banco Central del Paraguay estaba dando interanuales negativos. En julio comenzó a moverse en el interanual, pero no en el acumulado año. En el interanual te da ya de que empieza a subir, ahí lo he visto a Amílcar Ferreira, que estaba muy feliz, pero yo sin embargo creo de que ya es una recesión estructural de la economía paraguaya, ya no es algo coyuntural, y si no hay un cambio rupturista. Por ejemplo, los servicios, el sector donde vos estás, la economía paraguaya debe potenciar y debe apoyar a empresarios del tercer sector. Porque el paraguayo, que es rico, no hace lo que Rostow, un economista, decía, que tenés que saltar del sector primario al secundario y del secundario al terciario. La economía tiene que ir evolucionando gradualmente, ¿verdad?, hacia sectores que tienen mayor productividad y que dañan menos el ambiente. Entonces, ¿qué hace el paraguayo rico? ¿Vos sabés qué hace el paraguayo rico? No, eso es en el sector público. Es un problema también de la cabeza del pila. Contame, pues vamos a decir, estoy de acuerdo contigo. Bueno, el paraguayo, por ejemplo, gana plata en la soja y abre después una fábrica de soja. Ese es virtuoso. O un tipo que gana mucha plata en el sector secundario, en industrial, abre una empresa de televisión por cables. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? O invierte en el mundo de los seguros. O sea, él pasa del sector secundario y va al terciario, invierte, porque hay que diversificar las inversiones. Pero acá los paraguayos a veces ganan mucha plata y dicen, me voy a comprar para mi estancia. ¿Entendés? Gana mucha plata en el sector secundario. Yo conozco empresarios que han ganado mucha plata en las finanzas. Ya este es el sector terciario. Y lo mucho que han ganado en el sector terciario, invierten otra vez en el sector primario. Bueno, mira, y emplean ahí a dos capataz y nada más. Y yo creo que los empresarios paraguayos tendrían que, y termino con esto y te quiero escuchar al respecto, acá no hay las empresas de capital abierto. Nadie, porque cuando ganas mucha plata no querés luego compartir con otro el riesgo de hacer una empresa mayor y hacer un IPO y abrir el capital de tu empresa, hacer un lanzamiento público de acciones y abrir y juntarte con otro, por ejemplo. Y porque las empresas crecen solamente cuando hay capitales abiertos y muchos pueden invertir u otros pueden invertir. ¿Por qué? Porque no hay gobernanza corporativa.
¿verdad? Acá la sociedad anónima, el contador es el yerno, el síndico es el suegro y la gerenta es la hija y apea la de empresario paraguayo. Estoy también un poco desilusionado de la clase empresarial paraguaya que no crece, no tiene gobernanza corporativa y por ende, cuando tiene mucho capital acumulado, el tipo dice, ¿qué hago con esta plata? Abro un retail tipo del señor Salema, que de ser un camellero, un macatero, se convierte en retail. Hizo un salto importante, tecnológico y cualitativo de sus negocios. Pero los perros a veces ganan mucha plata y dicen, está abriendo esa estancia, y abre esa estancia. Para eso es. Bueno, yo creo que para empezar, todas las generalizaciones son... No Eso todo, pero... Eso lo va a empezar. Bueno, ya, ahí ya me disculpo. Cuando hablamos del empresario paraguayo ya estamos diciendo todos los empresarios. Hay muchos. Y los empresarios nosotros tenemos que dividir nuevamente por la actividad que tiene cada uno, ¿verdad? Si vos hablas del tema de la producción primaria, donde yo estoy de acuerdo contigo, y hace unos años recuerdo que en Buenos Aires tuvimos una actualización en agronegocios con el director de la página rural del diario Clarín, y él nos decía que el productor rural tiene que migrar hacia ser empresario rural, ¿verdad? Por ejemplo, hace 15 años... Interesante eso. Hace 15 años, cuando estuve en Noruega, en casa de un amigo, Embry Runningen, que es productor de carne bovina, él produce Limousin, que es una raza bovina muy apreciada por el paladar francés. Él exporta directamente a los restaurantes en París, de Noruega, carne a París. Pero quiere decir que el industrial también ya es. Claro, pero él, ¿vos sabes cuántas hectáreas tiene? Chiquitito. Chiquitito. Él no tiene más de 20 hectáreas. Hace feedlot, hace lo que es engorde intensivo del ganado. Él tiene su propio envasado al vacío allí mismo, ¿verdad? Y él envía la carne fresca directo al restaurante, porque el que va a comer a ese restaurante en París paga esa trazabilidad de la carne. Sí. Él está viendo en el menú cuál es la granja en Noruega donde se crió ese animal. Ese de vaca. Vaca. Entonces, él migró a ser un empresario rural, ¿verdad? Lo mismo podemos decir del tema de la soja. ¿Cuál es el problema de la soja? Y eso yo he dicho en muchas oportunidades también. Infelizmente, el mercado de la soja a nivel mundial es la soja en granos. Estados Unidos, que tiene un potencial gigantesco para industrializar la soja, tampoco puede industrializar toda la soja que produce. ¿Por qué? Manda grano. Claro, porque lo que se quiere es el grano, la proteína vegetal, para convertirla en proteína animal. Ya sea para cerdo, Gallina. para pescado o para pollo. Japea con lamboriajuste en biú. Sí. Pollo principalmente, Sí. ¿verdad? Y eso nos mostró el tipo de Clarín por GPS, por Google Maps, desde los lugares donde salen de los distintos establecimientos la soja, por los ríos Paraguay y Paraná, como pasa por Rosario, ¿verdad? Pasa por Buenos Aires, toda la ruta que hace pasando el Estrecho de Magallanes, el Pacífico, nos mostraba así todas las líneas, ¿verdad? Increíble. Acercaba vos veías el buque y todos los ¿cómo te diré? No sé cómo que le llaman al convoy ese que tiene agua. Y cómo llegaba eso hasta China, a los distintos puertos donde donde criaban pescado, por ejemplo. Ese va para ración entonces. Va para ración. En el mar crían pescado. ¿Por qué? China tiene 1.300 millones de habitantes. Ellos necesitan darle de comer a esa población humana. Y esa población no come. La soja no se come. No. O sea, se come también. Pero eso es para producir proteína animal. Y vos no vas a producir acá el pescado y enviar allá. Porque es antieconómico. Pero el pollo, ¿qué tal? Y también la misma cosa, ¿verdad? O sea, es antieconómico hacer ese traslado, O ¿verdad? sea que ahora entiendo, lo que está viajando es proteína
vegetal. Que será algún día un bicho. Exacto. Para Que va a comer. ser para consumo humano, para Kentucky Fried Chicken, para McDonald's, para esto, para aquello. Ese es el negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen grandes multinacionales como Cargill o ADM? Producen aceite vegetal o aceite de soja en algunas proporciones, Sí, no es mucho. pero no pueden procesar todo, ¿verdad? Eso en relación al tema de la soja. El tema de la carne, y yo quiero resaltar porque realmente el productor pecuario en Paraguay ha dado un salto espectacular en los últimos 30 años, ¿verdad? Sí, es rica la carne ahora. Antes, ¿qué corte había, Víctor Raúl? ¿Vos te acordás? Yo comía carnaza de segunda cuando era chiquito. No, pero en serio, vos te ibas a comer asado. ¿Qué asado? ¿Qué es lo que había Y había para una comer? costilla bahía, Costilla bahí, Ata. vacío vacío. y rabadilla. Rabadilla. ¿Verdad? Sí. Ese ya era Me el purete, acuerdo, era yo me la acuerdo. rabadilla. Cuando mi mamá traía rabadilla, yo Tiraba era- rabadilla a la yo parrilla. era feliz. Yo. Imagínate vos ahora que alguien te tire rabadilla en tu parrilla, le vas a tirar por su cara. Colita de cuadrila, así, No, todo sí, churrito. mínimo vos querés tapa. Tapa. Vos querés costilla ancha. Sí. Vos querés O tirar costilla asado. y tipo curepí me gusta. Claro. Vos le vas a pedir Me tal está, corte, haciendo, tal me está cosa. dando hambre ya vos. Y bueno, y ahí vos te das cuenta cómo ha mejorado en genética lo que se ha invertido. O sea, el ganadero paraguayo, salvo algunas excepciones, hay algunas regiones en el Paraguay donde no se ha avanzado en la parte genética, ¿verdad? El otro día justamente Diego Portalupi me decía el tema, estábamos hablando del tema de los incendios forestales, y me decía, porque vos sabés que hay una práctica de el ganadero Humá Guaré, como antes se Quemaba hacía, todito. quemaba el pastizal feo ese, ¿verdad? La pastura natural. Para poner el nuevo. No, para que la primera lluvia, después de la primera lluvia, crezca ese pastito verde que le gusta al animal. Sí. Pero me dice, Eduardo me dice, eso hace la gente sin ningún conocimiento en producción pecuaria. Si vos agarrás y invertiste en tu pastura miles de millones o cientos de millones de guaraníes, vos le vas a prender fuego, me dice. Vos plantaste pasto Camerún o plantaste Eso es caro. Angola. ¿Cuánto gastaste vos en la semilla, en la preparación del suelo? Entonces, vos le vas a prender fuego, pero me dice. Eso vos tenés que estar totalmente de la cabeza para hacer eso. O sea, un productor profesional jamás te va a prender fuego a esa pastura. Y el que afirma eso es porque no conoce, me dijo. Por eso vamos a traerle después a Portalupi para que nos explique esa. 2 minutitos. Que es importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que el empresario, saliendo de lo que es el sector productivo, ¿verdad? Hablamos de agricultura y ganadería, el empresario está evolucionando. ¿Cuántas empresas tenemos hoy en los distintos rubros, Víctor Raúl? En el 89 o 90, cuando recién terminó la dictadura, ¿cuántas cosas teníamos industria paraguaya? Hoy día, ¿cuántas cosas tenemos industria paraguaya en el supermercado? Muchísimas cosas se producen hoy, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que seguir apostando a la iniciativa privada, y hoy leí justamente en el diario ABC Color, ¿verdad?, que decía que el 46% de los jóvenes tiene que buscar un autoempleo. Yo no sé si ABC Color le quiso dar una connotación negativa a eso, pero a mí me parece sumamente positivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apostar al emprendedurismo. El trabajo del mañana ya no es el trabajo a los siglos XIX, cuando teníamos la revolución industrial y teníamos las grandes fábricas que empleaban a cientos de miles de empleados. Eso cada vez se va a acabar más. Nosotros tenemos que apostar a la nueva generación de empresas que, como vos dijiste, son empresas que son amigables también con el medio ambiente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo único que digo nomás es que, yo sé que hay buenos ganaderos que han invertido. Yo nomás digo que si vos no sos ganadero, sería bueno ir hacia sectores que el Paraguay. Yo creo que si seguimos dependiendo mucho de los recursos naturales, nomás me da miedo. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que acuerdo buscar contigo. industrializarnos Totalmente. más. Tenemos totalmente. Nuestro modelo económico tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque, estoy de acuerdo. porque el campo, creo que, y la soja, creo que no van a usar el 50% de energía que es nuestro y que ya viene todo por nosotros. Totalmente. Ahora en el 2023. Entonces nosotros tenemos que apostar a la industria. Eso nomás es lo que yo estoy queriendo decir. Bueno, Opalañan de hora. Y siendo, porque comenzamos un poquitito antes, creo que tenemos que despedirnos, Eduardo. Vamos a
¿Algún comentario final? Y nos vamos. Bueno, muchas gracias por seguirnos nuevamente en Hola. este programa de hoy, donde tocamos 3 distintos temas, pero que son de actualidad, de interés general. Y aprovechamos para enviar un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia. Especialmente quiero enviar un saludo a Ángel Piccinini, mi amigo que está de cumpleaños. Ahora me estoy yendo, Ángel, a San Lorenzo para brindar por tu cumpleaños. Nos vemos, Víctor Raúl. Nos recibimos una llamada de urgencia con el tema de la seguridad desde la casa, que los garajes estaban todos abiertos. No, pero parece que fue un accidente así electrónico nomás. Bueno, muchísimas gracias también por la, ¿cómo se dice?, la fidelidad semanal para con nosotros, y nos vemos en la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Muy buenas noches. Hey, electricity. You've done a lot. Courier of tweets. Illuminator of screens. It's time you got something back for your work. Prepare to jumpstart your